su bondad. Imagínense que si Dios dijera en un momento determinado, apago el sol, podría hacerlo. O seco la tierra, o quito el oxígeno. Él lo podría hacer, pero nos permite a nosotros disfrutar de esta parte de la creación. Sin embargo, ¿ya? Hay una bondad particular, que Dios la muestra de manera muy particular a los que le temen. Esta bondad es una cualidad y es una excelencia moral, ¿ya? Que se activa, que comienza a funcionar en el momento en que una persona cree en Cristo. ¿Ya? Y Dios espera que esa bondad de Él, que se la da a los suyos, se active en la vida diaria. La bondad difiere de la benignidad. Yo lo tenía aquí, se lo voy a leer. Dice, la bondad y la benignidad son cualidades relacionadas con la generosidad, pero tienen matices. La bondad se refiere a la disposición natural de hacer el bien, ¿ya? Y a tener buenas intenciones. La benignidad, en cambio, se manifiesta en acción. Dios a nosotros nos muestra su bondad y quiere que nosotros seamos bondadosos, pero que no nos quedemos con esto para nosotros. Él quiere que seamos bondadosos. Entonces, cuando uno es bondadoso, está transformándose en una persona benigna, porque estamos poniendo en práctica la bondad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, la ternura, la compasión hacia los demás, la predisposición a ayudar, a mejorar la vida de otros. Eso es benignidad. La bondad transformada en acción, ¿ya? Y eso es lo que Dios quiere. Se refiere a tener el cristiano el carácter de Dios. Y dentro de ese carácter está justamente la bondad. La Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. Dentro del fruto del Espíritu Santo está la bondad. Y eso nos lo da el Señor a nosotros. Pero Él quiere que lo expresemos. Que lo expresemos. Esta bondad es más que ser moral. Es mucho más que eso. En otras palabras, somos buenos porque Dios nos hace buenos. ¿Se acuerdan ustedes cuando se acercó una persona y le dijo al Señor Jesucristo, Maestro bueno? Y Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino Dios. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Dios viene a morar en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que reflejar esa bondad de Dios siendo benignos. Para el cristiano, para el que cree en el Señor Jesucristo, para el que obtiene la bondad de Dios, esa bondad se va a hacer real si nuestra relación con Dios está funcionando. Cuando un cristiano está en pecado, cuando un cristiano ha roto esta relación con Dios, generalmente no es una persona bondadosa, se transforma en una persona amargada, una persona que es de buen carácter, una persona que no está, como decimos en el día de hoy, no está ni ahí con lo que Dios quiere, siendo cristiano. Siempre me acuerdo yo del hijo pródigo. Era hijo de su padre, claro. Recibió las bondades del padre, claro. Pero ¿qué decidió hacer? Se mandó a cambiar. ¿Y vivió como el padre quería? No, no estaba ni ahí con su padre. ¿Hacía lo que el padre quería? No. Fue una persona totalmente egoísta. Vivió para sí. Y no se daba cuenta que en esto de vivir para sí, aquellos que él consideraba amigos, le estaban chupando todo lo que el padre le estaba entregando. Y aquellos que llamaba amigos, cuando él tuvo problemas, desaparecieron y terminó comiendo con los chanchos. Y ahí se dio cuenta
de todo lo que el Padre le entregaba y que él había malgastado. Nosotros como cristianos muchas veces somos así. Dios nos da todo, pero cuando nosotros estamos en pecado, nos apartamos de Él. No es que Dios se aparte de nosotros, sino que nosotros empezamos a caminar por una senda equivocada, que no nos acerca a Dios, sino que nos va distanciando cada vez más. Y llega un punto, y yo diría que es el punto de no regreso. Porque la persona que es cristiana, si se porta mal, ¿qué dice la Biblia? El Padre lo va a castigar, porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? ¿Ya? Y llega el punto en que nos hemos portado tan mal que Dios nos disciplina. Y esa disciplina duele, y ya no se puede echar atrás. Quizá vamos a ser salvos como por fuego, como en el caso de Lot. Lo perdió todo. Lo perdió todo. Por haber estado viviendo donde Dios no quería que viviera. Esta bondad de Dios es una bondad que Él da sin medida. Es ilimitada. Esta bondad que Dios va entregando dura para siempre. ¿Por qué? Dios es muy comprensivo. Sin embargo, esta bondad que Dios da de forma peculiar, particular, se la da solamente a quienes le temen. Una persona que teme a Dios, dice la Biblia, se va a dar cuenta de que todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿No es cierto? En Romano, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso sus dolores. En el caso del cristiano, no podemos decir que el cristiano no va a sentir dolores, no va a sentir angustia. Vivimos en este mundo. Pero incluso aquellos dolores están llenos de ganancia. Por eso dice que todo ayuda a bien. Todo ayuda a bien. En el caso de quiénes, de los que aman a Dios, de los que temen a Dios. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que la Biblia nos dice que debido a eso, nosotros podemos incluso gozarnos en la tribulación. Como Pablo decía, ¿no es cierto? Que él estaba atribulado con el mal que sentía, con la enfermedad que tenía, pero Dios le explicó, mira, mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces, mientras más débiles somos, más gracia tenemos de Dios que nos ayuda en esa debilidad. Dice la Biblia también que al pasar por momentos difíciles, estos momentos difíciles van a producir en nosotros paciencia. Aprendemos la paciencia en esos momentos difíciles. Y la paciencia, que es digamos, frente a la prueba, va a permitir que esa prueba produzca en nosotros esperanza. Sabemos que estamos viviendo de paso en esta tierra. Y sabemos que un día vamos a poder, junto con Pablo, decir que morir es ganancia. Porque el Señor tiene algo mucho mejor preparado para nosotros. Aunque pasemos por esta vida, quizás enfrentando dificultades, va a llegar un momento en que el Señor va a bendecirnos de una manera maravillosa. Y dice que esta esperanza, el hecho de saber que las cosas, por muy mal que vengan, hermano, la esperanza frente a eso no avergüenza. El hecho de saber que el Señor tiene para nosotros un hogar preparado, donde vamos a poder disfrutar con Él, donde no va a haber pena ni llanto, donde no va a haber más dolor. Eso no nos tiene que avergonzar. Esa es nuestra esperanza. Porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Fíjense, esto está en Romanos 5, del 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, pero aquellos que no temen a Dios, aquellos que dicen, bueno, yo vivo la vida como yo quiero y no me importa, ¿ya? Quizás en esta tierra reciben un bien temporal, reciben cosas que nos llevan al arrepentimiento. Fíjense que hay gente que no teme a Dios y Dios los bendice. ¿Ya? Ustedes han visto que los ladrones aquí, los narcotraficantes, tienen santos. Y hay una virgen de los ladrones, ¿no es cierto? Pero eso no les produce arrepentimiento y ellos reciben y roban y según ellos trabajan. Pero roban, eso es lo que hacen. Y no tienen ningún miramiento por lo que hacen. Tienen bienes temporales que no conducen al arrepentimiento, sino que llevan a la destrucción del alma. Y eso es horrible. Dios dijo, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? No teman al que puede matar el cuerpo, sino al que puede condenar el alma y el espíritu en el infierno. Estamos hablando de diablo, ¿no es cierto? Del Dios de Jesús. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esa bondad de Dios que se transforma en benignidad cuando nos da lo que nosotros necesitamos y nos da aún más de lo que necesitamos, eso dice que al que teme a Dios, ¿ya? O más bien dicho, al hombre lo puede guiar al arrepentimiento. Así que tenemos la bondad de Cristo en nosotros. La Biblia dice que tenemos en nosotros el carácter de Cristo. Nos fue dado como un beneficio instantáneo del momento en que creímos. Pero siempre va a depender, como le decía al comienzo, va a depender de nosotros tomar los pasos necesarios para mostrar ese carácter. ¿Lo tenemos? El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero la Biblia dice que nosotros, con este albedrío que se nos dio, podemos incluso apagar el Espíritu, ahogar el Espíritu, entristecer el Espíritu. Ser malos cristianos, un mal cristiano hace eso. Le provoca dolor a Dios. No escucha lo que el Espíritu Santo le dice. Bueno, si somos cristianos, el Espíritu Santo nos redarguye constantemente. Cuando no estamos haciendo lo que corresponde, sentimos adentro que estamos mal. Pero está en nosotros decir, me arrepiento, o tapar esa voz y hacernos los desentendidos y actuar como si no fuéramos cristianos. Depende de nosotros, ¿ya? Activar ese carácter en nuestra propia vida. Pero veamos qué es lo que es el temor de Dios. Ya vimos lo que es la benignidad de Dios. Esa benignidad nos está dada y a través de esa benignidad nosotros podemos mostrarnos como personas benignas. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es una actividad de reverencia y respeto hacia Dios. Cuando vemos a nuestro presidente, ¿no es cierto?, en la parada militar, sin corbata y desentendiéndose de lo que está pasando, no hay reverencia, no hay respeto. ¿Ya? Con respecto a Dios, nuestro temor a Dios se muestra a través de esa reverencia, a través de ese respeto, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve. No hay nada oculto para Dios. ¿Ya? Todo lo sabe. Hermano, en cualquier momento Dios puede pedirnos cuenta de nuestras actos. Nosotros no tenemos la vida de mañana comprada. Hoy día podemos morir. Dios puede llamarnos así a rendir cuentas. Uno de los ejemplos más trágicos, considero yo, es Ananías y Zafira. El mismo día que estaban haciéndole eso a los cristianos, mintiéndole a Dios y al Espíritu Santo, Dios los mató ahí mismo.
Nos llamó a rendir cuenta. Nuestra vida depende de Dios y Él en cualquier momento nos puede pedir cuenta. ¿Ya? Esto no significa que tenemos que vivir con miedo. No se trata de eso. Sino tener respeto a este ser tan maravilloso que nos ama al punto de haber entregado a Jesucristo, su Hijo, para salvarnos. ¿Ya? Entonces, el temor de Dios, podríamos decir, es un temor de alejarse de Él. El cristiano debiera temer alejarse de Dios. Dios no se aleja, somos nosotros los que nos alejamos. Por eso, ese temor se expresa refugiándose en Dios. Yo creo que cuando estamos pasando por malos momentos, lo más agradable es decir, no importa. Aunque esté solo, Dios está conmigo. Estoy en las manos de Él. Y uno se refugia en Él. ¿Ya? Ahí se muestra el temor de Dios. Fíjense el Salmo 31, 19, dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. ¿Ya? Los demás ven cómo Dios es bondadoso con nosotros. Se mencionan dos condiciones en ese salmo que estamos viendo: el temer y el refugiarse. ¿No es cierto? Parecen opuestos. El miedo generalmente ahuyenta. Cuando uno tiene miedo, corre. ¿No es cierto? Y el refugio atrae. Pero cuando vemos que este miedo es un miedo a no ser atraído, entendemos que esto trabaja juntos. Cuando tememos a Dios, queremos estar con Él. No queremos alejarnos de Él. Queremos participar con todo lo que Él hace. Hay un verdadero temblor en la vida de los santos. Dice la Biblia, Filipenses 2:12, fíjense. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Fíjense lo que dice. A veces pasamos por alto lo que dice aquí. Dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temor. Nosotros fuimos salvos en el momento que creímos en Cristo. Pero la salvación tiene que ver con nuestra santificación. Y la santificación es algo que se produce diariamente. Cada día tenemos que ocuparnos de ser mejores que el día anterior. ¿Ya? Y dice que tenemos que ocuparnos en esta salvación con temor y temblor. Bueno, ustedes no sé, los que tienen hijos, o sobrinos, o nietos. Cuando un hijo, un sobrino o un nieto está en una situación de peligro, ¿no es cierto? Supongo que estamos en la playa y el hijo se mete al mar y el mar se lo está llevando para adentro y uno corre a sacarlo. ¿Cómo queda uno? Todo tiritando. Ese susto de que el ser querido puede perder la vida en un accidente nos deja temblorosos. Ese es el temblor, ¿ya?, que siente un cristiano pensando que puede alejarse de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová, miren cómo se representa, es, en primer lugar, aborrecer el mal. Un cristiano que teme a Dios aborrece el mal. No solo eso, aborrece la soberbia, aborrece la ignorancia, aborrece el mal camino. Y dice, y la boca perversa aborrece también Dios. Por lo tanto, nosotros también debemos aborrecer la boca perversa. Esa boca que habla maldades, esa boca que habla cochinada, esa boca que habla doble sentido, esa boca que miente, esa boca que injuria. También la tenemos que nosotros aborrecer.
Si nosotros estamos en el temor de Dios, es necesario aborrecer todas esas cosas que Dios mismo aborrece. Ese versículo dice que Dios aborrece el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Ahora, ¿qué expresa la Escritura? ¿O qué quiere expresar la Biblia cuando dice que el Señor aborrece algo? Dice, el hecho de que Dios aborrezca algo significa que Dios se opone, que Dios resiste firmemente aquellas acciones. Y si Él se opone, nosotros también tenemos que oponernos. No podemos nosotros transar en aquello que Dios se opone. Hace pocos días se veía la muerte del Papa Francisco, ¿no es cierto? Y se veía cómo él estaba bendiciendo el matrimonio de homosexuales. La Biblia dice que Dios no hace eso. Dios aborrece la homosexualidad. Ama al homosexual que se arrepiente, pero aborrece ese pecado. Entonces, ¿un cristiano puede estar haciendo eso? No. Porque Dios no aborrece. Por algo que no Sodoma y Gomorra. Si Él rechaza algo, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Hermanos, Dios rechaza el pecado. Y nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. Somos pecadores por naturaleza, pero no debiéramos deleitarnos en el pecado. Así que nuestra respuesta hacia lo que Dios aborrece tiene que ser la misma que Él quiere: rechazar, no querer tener nada que ver con eso, alejarnos, no volver a estar en contacto con aquello que Dios ha demostrado que no quiere que hagamos. Y tomamos esa actitud porque tenemos también a Dios, porque lo respetamos. En nuestro diario vivir nosotros tenemos que mostrar que vivimos en el temor de Jehová en todo lo que hacemos. Así deberíamos actuar. Se debe reflejar que Él habita en nosotros. ¿Se acuerdan que el pastor Alan decía que un cristiano tiene que orar como cristiano? Si somos cristianos, se tiene que reflejar que Dios habita en nosotros. Por eso que el cristiano no debiera mentir, que el cristiano no debiera ser un enojón, que puede airarse, pero no pecar. ¿Cuándo pecamos? Cuando nuestro enojo hiere a otra persona. Hermanos, hoy día es un buen día para decidir aborrecer todo aquello que Dios aborrece. Ahora, las consecuencias de no vivir en el temor de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona no está ni ahí con Dios y dice que es cristiano? ¿Ya? La falta del temor de Dios es una señal de rebeldía espiritual. Es como cuando el hijo chico le dice a mamá: te odio. ¿No es cierto? ¿Ustedes le dijeron a su papá una vez: te odio? No, me Yo no, porque yo sabía si decía eso mi mamá me iba a llegar. Sí. Estate quieto de una. Hoy día uno ve a los chicos decirle: te odio al papá, a la mamá, agarrar a como al papá, a la mamá. Pero esa actitud de no tener temor demuestra rebeldía espiritual. Los que salen a tirar bombas molotov a los carabineros es rebeldía ciudadana. ¿No es cierto? Por eso un cristiano nunca tiene que estar metido en eso. Esta rebeldía espiritual conlleva grandes consecuencias, tanto en esta vida como en la eternidad. Cuando el ser humano ignora la autoridad de Dios y se entrega al pecado, sin temor, sin restricción, inevitablemente va a enfrentar el juicio divino. Algunos dicen: no importa, después voy a estar muerto, después me juzgará Dios. A veces ese juicio divino llega mientras vivimos. En la Biblia vemos cómo Israel
ahí tienen un ejemplo. La Biblia dice que tenemos que considerar a Israel las cosas que ellos hicieron para que no las hagamos nosotros, ¿ya? Y que hagamos lo mismo de ellos. Vemos cómo Israel, cada vez que abandonó el temor del Señor, ¿en qué cayó? Cayó en la corrupción, cayó en la idolatría y cayó en la opresión. Lo oprimido por sus enemigos. Y este patrón se repite en la vida de cada persona que decide vivir sin reconocer la soberanía de Dios. Si Dios puede hacer, hermano, lo que quiere porque Él es Dios, es el Creador, Él hizo todo. Él es bueno, justo. Por lo tanto, todo lo que haga va a ser bueno y justo y tiene todo el derecho de hacerlo como Él quiere. No temer a Dios es abrirle la puerta al engaño. No temer a Dios es abrirle la puerta a la necedad. No temer a Dios es la ruina espiritual. Y la Biblia advierte con claridad de todo lo que ocurre a los que menosprecian a Dios. Vamos a leer Proverbios 1, del 24 al 32. Vamos a ver las cosas que suceden. Proverbios capítulo 1, 24 al 32. Vamos a leer primero del 24 al 26. Proverbios capítulo 1, 24 al 26. Dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Qué dice? También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Si nosotros no tememos a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a despreciar. Nos va a despreciar. Eso que dice la Biblia ahí en el 26 es desprecio. Me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Esa persona que se porta acá no me importa. Y uno le dice: mira, yo puedo lograr lo que tu paz quiere. ¿Te acuerdas del rey David? Él sabía que estaba haciendo mal cuando vio a Betsabé bañándose desnuda ahí en la otra casa y la tiró de la terraza. Él se encendió en la silla con ella. Se juntó con ella porque él tenía todo el derecho, era el rey, pero no tiene derecho a hacer cualquier cosa. La llamó, durmió con ella y quedó embarazada. Y para ir más abajo en su pecado, ¿qué hizo? Mandó matar al esposo. ¿Y qué le pasó? ¿Se la quedó pelada? No. El hijo de Betsabé murió. ¿Y cómo se sintió David? Ayudaba todos los días mientras el hijo estaba enfermo. Hasta que murió el hijo. A veces los cristianos no entendemos, cuando estamos en pecado, que Dios va a terminar burlándose de nosotros. Me reiré en vuestra calamidad. Señor, sana a mi hijo. Señor, no, están ahí. Y me burlaré cuando viniera lo que tenéis. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que tenéis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, Dios se va a estar riendo. ¿Ya? Cuando te vengan las calamidades, las desgracias. ¿Por qué? Porque no mostraste temor de Dios. Es que Dios es un Dios vengativo, Dios es un Dios que le gusta castigar. No. Dios es justo y Dios dice cómo son las cosas. Si obedecemos, nos bendice de manera sobreabundante. Si nos rebelamos, si no le tememos, si lo desobedecemos, nos desprecia, permite las calamidades. 28. Entonces me llamarán, orarán, ¿cierto? Entonces me llamarán, ¿y qué dice? Y yo responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Dios no va a responder las oraciones de los que no le tienen.
¿Se acuerdan ustedes que ahí en Efesios dice que el marido tiene que tratar a la mujer como vaso frágil? ¿Ya? ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No hacer lo que Dios quiere es mostrar rebeldía, es mostrar que no se teme a Dios. Por lo tanto, Dios va a actuar de esta manera. Va a despreciar a esa persona, va a permitir las calamidades, no va a responder a las oraciones. Versículo 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Qué significa eso? Van a comer. Dice que esta actitud produce un fruto pecaminoso. ¿No es cierto? Comerán del fruto de su camino. El fruto de su rebeldía. Van a comer de eso. Y serán hastiados de sus propios consejos. Versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes, ¿qué dice? El desvío de los ignorantes los mata. ¿Ya? Y la prosperidad de los necios, ¿qué dice? Los echará a perder. ¿No es así lo que pasa? ¿No es así lo que pasa? Que una persona que prospera en lugar de rendirse a Dios, en lugar de temer a Dios y seguir siendo bendecido por Dios, muchas veces esa actitud de rebeldía, incluso cuando se está prosperando, dice que esa riqueza la va a echar a perder, ¿ya? Y que esa ignorancia nos va a matar. Fíjense otra cosa, Jeremías 2:19. Jeremías 2:19. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Fíjense lo que dice. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué hay para el que no tiene temor de Dios? Hay castigo y condenación. Castigo y condenación cuando no se tiene temor de Dios. Y esto no es algo que yo estoy inventando, sino que la Biblia lo dice bien claro. En Malaquías 3:5. Malaquías capítulo 3, versículo 5. Malaquías 3:5. Dice aquí: vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan, dice, en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El no tener temor de Dios, dice, trae el juicio de Dios. Así que, si ignoramos el temor del Señor, nos volvemos totalmente vulnerables a la influencia del mundo, a la tentación, a la decadencia moral. La humanidad, como les dije al principio, se está yendo cada vez más lejos de Dios, porque ha perdido el temor de Dios. Por eso que hoy día, más que nunca, es imprescindible que nos revisemos y siempre nos volvamos a Él con un corazón reverente, arrepentido y dispuesto a honrarle en todo. Al actuar así, podemos ver que hay una recompensa de vivir en el temor de Dios.
Vivir en el temor de Dios no solo nos guarda del pecado, nos guarda de la condenación, sino que también trae bendiciones abundantes a nuestras vidas. Dios ha prometido recompensas a quienes le temen, porque su deseo es que vivamos en obediencia y experimentemos su favor. Eso es lo que Dios quiere. Cuando caminamos en el temor de Dios, no lo hacemos con miedo, sino con la certeza de que su gracia nos acompaña y que su justicia nos sustenta. Fíjense, los que viven en el temor de Dios disfrutan de sus promesas. Juan 9:31, veamos alguna. Juan 9:31. Juan 9:31 dice lo siguiente: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A este oye, a este oye. ¿Ya? Dios oye las oraciones de los que le temen. Proverbios 10:27. Proverbios 10:27. Dice, el temor de Jehová, ¿qué dice? Aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Queremos vivir alto? Pues temamos a Jehová. Temamos a Jehová porque el temor de Jehová aumenta los días. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Dice, fíjense, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Dios. Lo dice la Biblia. A los que temen a Dios. Pero no solamente tienen aumento de días, sino que riqueza, honra y vida. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona que teme a Dios va a ser una persona sabia. Proverbios 14, 26 y 27. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Confianza, esperanza en Dios, manantial para nuestra vida. Salmo 103:11. 103:11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, ¿sobre quiénes? Él engrandece su misericordia sobre los que le temen. Salmo 111:5. Salmo 111:5. Ha dado alimento, nuevamente, ¿quiénes? A los que le temen. Para siempre se acordará de su paz. Provisión. Salmo 147:11. Salmo 147:11. Se complace Jehová, nuevamente, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. La complacencia de Dios. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo al Señor Jesucristo frente a Juan el Bautista? Este es mi hijo amado, ¿en quién? Tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Señor es un ejemplo del temor de Dios. Así que el temor de Dios nos protege, nos bendice, nos acerca a su corazón. El temor de Dios no es una carga para nosotros, hermanos, es un deleite. Un deleite. Vivir con una conciencia reverente ante su presencia. Cada día debemos cultivar este temor santo que nos lleva a caminar en obediencia, amor y gratitud a Él. Para concluir, hermano, por todas estas cosas que les he expresado, debemos servir al Señor con temor y reverencia, absteniéndonos de toda clase de mal, cuidándonos de no entretenernos en el pecado ni abusar de la gracia de Dios. Algunos dicen,
¿no es cierto? Pablo decía, hermano, pequemos para que la gracia abunde. No se trata de eso. No se trata de eso. Dios muestra su gracia para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. Pero eso no significa que debemos vivir en el pecado. Juan dice que los que aman a Dios, ¿no es cierto?, no practican el pecado. El espíritu de temor de Jehová debe posarse en nuestras vidas para que seamos responsables de nuestros actos. Si metemos las patas, van a haber consecuencias. Dios nos puede perdonar, pero siempre el pecado produce consecuencias. El mundo de hoy ha tratado de distorsionar la idea del temor de Dios, haciéndolo ver como algo innecesario, algo irrelevante. Pero la Biblia, les he leído, la Biblia dice que el temor de Jehová es muy importante. Así que, hermano, es tiempo de preguntarnos con sinceridad: ¿vivimos cada día con un genuino respeto a Dios? ¿Nos esforzamos para caminar en santidad? ¿O ya hemos caído en una relación superficial con Él? Hay veces en que en los matrimonios se produce una relación superficial. Viven juntos, pero no están ni ahí el grupo de Dios. No puede ser así en nuestra relación con Dios. La Biblia dice bien claro: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos en el temor de Dios, cosecharemos vida, paz, dirección y el favor de Dios. Hermanos, que hoy pudiéramos rendirnos por completo al Señor, volver a presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿ya? Pidiéndole que Él ponga ese temor santo en cada uno de nosotros, un temor que transforma el corazón, un temor que nos hace apartarnos del mal. Que cada acción, que cada palabra, que cada decisión que nosotros emprendamos refleje que nosotros honramos a Dios con todo nuestro ser. Porque aquellos que temen a Dios no van a ser confundidos, dice la Biblia, y encontrarán en Él fortaleza y recompensa. Tengamos un momento de oración y no nos olvidemos que Dios no nos va a forzar. Dios no nos va a forzar a ser buenos cristianos. Dios no nos va a forzar a vivir en el temor de Él. Pero sí sabemos ya las consecuencias. Si lo tenemos, Dios va a honrar su palabra, lo que dice aquí, y nos va a bendecir. Si somos rebeldes y no mostramos temor de Dios en nuestras acciones, en todo lo que hacemos, vamos a sufrir las consecuencias. Eso lo decide cada uno. Ojalá que decidamos por Dios. Padre Celestial, damos gracias, Señor, en este momento por su palabra. Sabemos que vivimos en un mundo de apariencias, en un mundo que muestra que se pueden hacer todas las cosas que nosotros queremos. Pero la verdad, Señor, es que es un mundo que está siendo guiado por Satanás. Su palabra dice que todas las cosas, podemos hacer todas las cosas, pero no todas las cosas que edifican. Podemos hacer todas las cosas, pero no todas las cosas nos ayudan a vivir. Por eso es que los cristianos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él nos permite discriminar qué cosas podemos hacer, hasta qué límite podemos llegar y cuándo traspasamos la raya.
porque sabemos muy bien cuando estamos pecando. Le pido, Señor, que su temor pueda hacerse vida en nosotros y que podamos vivir en el temor de Dios, disfrutando de la bondad de Dios y siendo personas benignas. Que amemos en primer lugar a nuestra familia, que amemos a nuestro entorno, que amemos a aquel que aún no conoce a Cristo y que tengamos el deseo de testificar y hablarles del amor de Dios, que podamos ser buenos cristianos y buenos hijos. Señor, que cada uno de nosotros pudiera tomar ese compromiso, renovar la consagración, poder ponernos delante de usted, como decía recién, como un sacrificio vivo, santo, agradable a usted. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. No les voy a pedir que pasen adelante, es algo que cada uno tiene que decidir por sí mismo, poner en práctica el libre albedrío, sabiendo las consecuencias. Y que el Señor les bendiga. Vamos a tener la ofrenda.